Hola, buenos días alumnos, alumnas, familias de la clase de primero. Hemos decidido hacer este vídeo en un lugar de mi casa, pues porque vamos a empezar un nuevo proyecto que vamos a trabajar las plantas y claro, qué mejor lugar de mi casa, de mi jardín para poder hacer este proyecto que la huerta que llevo ya unos meses metido con ella y haciendo la huerta. Entonces, lo primero que quiero hacer antes de empezar y antes de nada, explicar un poco el motivo del vídeo y es para daros algunos consejos, algunas pistas o que os sirva de ayuda para poder elaborar el proyecto. En primer lugar vamos a conocer primero un poco la huerta, cómo está la huerta. Por aquí tenemos las lechugas, allí al fondo, ¿vale? Que están muy majas además. Esto de aquí son cebollas. Por aquí tenemos los tomates y allí hay judías. Luego aquí tenemos ahí un pepino, aquí tenemos dos calabacines y unas berzas. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a las plantas es que las plantas son seres vivos, ¿vale? Al igual que nosotros, las personas y que el resto de los seres vivos, como los animales también, pues son seres vivos. ¿Y qué quiere decir esto de que sean seres vivos? Bueno, las plantas, al ser seres vivos, nacen, ¿vale? Nacen como todos los seres vivos, crecen, ¿vale? Crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta estas cinco ideas sobre las plantas para saber que también son seres vivos al igual que el resto de los seres vivos. Dentro de estas 5 cosas que yo os acabo de decir, me quiero detener en 2 de ellas. Las plantas se alimentan, pero ¿cómo se alimentan las plantas? Bueno, las plantas, nos vamos a acercar aquí, a esta planta de aquí, y las plantas son unos seres vivos que son capaces de realizar su propio alimento, ¿vale? Son capaces de generar y crear su propio alimento para después alimentarse. Las plantas, a través de las raíces, que no las podemos ver porque están debajo de la tierra, ¿vale? Pero están justo debajo de la tierra, ahí, ¿vale? Y a través de las raíces captan todo el agua, absorben el agua que ellas necesitan para vivir y también todas las sales minerales que se encuentran debajo de la tierra y que les sirvan como alimento para poder comer. Además, es importante también, por eso, cuando vamos a hacer, por ejemplo, una huerta, es importante que echemos abono o que podamos nutrir la tierra, que la tierra pueda tener todos esos nutrientes o esos alimentos, ¿vale? Para que puedan ellas luego crecer. Porque si no, cualquier persona o cualquier ser vivo, si no se alimenta, pues no va a crecer, ¿vale? Entonces, a través de la raíz captan agua y sales minerales, es decir, comen ese alimento que para ellas es el agua y las sales minerales, y a través de las hojas, ¿vale? Estas hojas que tenemos aquí captan la energía del sol, cogen la energía del sol, ¿vale? Ellas hoy están muy contentas porque es un día que ha salido mucho sol y están muy felices porque, claro, al tener tanto sol, que ellas lo cogen con las hojas, ¿vale? A través de las hojas cogen ese sol que también les sirve a ellas para fabricar su propio alimento. Y además también algunas de las partículas que hay en el aire, entre ellas el dióxido de carbono, ¿vale? El dióxido de carbono, que es un gas que se encuentra en el aire y que ellas también lo utilizan para fabricar su propio alimento. Entonces, vamos a recordarlo. A través de la raíz cogían el agua y las sales minerales, ¿vale? A través de la hoja, de esta hoja de aquí, cogían la luz del sol, ¿vale? Que a ellas les encanta que haga mucho sol, y el dióxido de carbono y algunas partículas que hay en el aire, ¿vale? Entonces, con todo eso, con todos esos ingredientes, ellas los cogen y hacen su propio alimento para poder alimentarse y crecer. Además, en ese proceso que se llama fotosíntesis, ¿vale? El proceso por el que las plantas fabrican su propio alimento se llama la fotosíntesis. Y además de fabricar su alimento, también liberan oxígeno. ¿Y el oxígeno? ¿Por qué es importante el oxígeno? Pues el oxígeno lo respiramos, yo lo estoy respirando ahora, ¿vale? Lo respiramos los seres vivos, todos los seres vivos, ¿vale? Respiramos oxígeno, que es muy importante para que podamos vivir, ¿vale? Entonces, por eso son tan importantes las plantas y es importante que las cuidemos, y sin ellas no sería posible la vida en el planeta. Que vamos a explicar ahora son las partes de la planta. Entonces nos vamos a acercar a esta planta de aquí, ¿vale? Y vamos a empezar desde abajo hacia arriba.
En la parte de más abajo, ¿vale? La parte de la planta que se encuentra dentro o debajo de la tierra, mejor dicho, ¿vale? La parte que está debajo de la tierra están las raíces. En las raíces o en la raíz de la planta es donde, como decíamos antes, ella es capaz, cada planta, de coger el agua que necesita para fabricar su alimento y también de todos los nutrientes, todo el alimento que ella necesita. En la parte de más arriba, ¿vale? Que lo estoy tocando yo ahora, se encuentra el tallo. El tallo es una parte muy dura y rígida de la planta que la permite que se sujete y que crezca fuerte y firme. Un poco más arriba, ¿vale? Nos encontramos con las hojas, ¿vale? Por ejemplo, esta hoja de aquí. Todas las plantas tienen un montón de hojas y con las hojas, como decíamos antes, la utilizan para coger la energía del sol y también todas las partículas que necesita del aire, como el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Un poco más arriba tenemos las flores, ¿vale? La flor. En la flor, a través de la flor, en algunos casos, no en esta planta porque es una berza, pero sí que en algunas plantas como los tomates, de la flor aparece el fruto. En este caso no, porque los tomates son todavía muy jóvenes y todavía no ha aparecido el fruto que sería el tomate, ¿vale? Pero en algunas plantas, una vez que sale la flor al principio, después cuando crecen y se alimentan después de un tiempo, pues aparece el fruto. Para ver algún fruto, vamos a irnos hasta este limonero de aquí, ¿vale? Esto es un limonero, es un árbol y vemos que tiene un montón de frutos, un montón de limones, ¿vale? Que con el tiempo pues han ido creciendo y ya hay algunos que están muy amarillos y que se pueden empezar a comer. Cuáles son la clasificación de las plantas. La clasificación de las plantas según su tamaño. Según su tamaño, las plantas se pueden clasificar desde las más pequeñas, que son todas las hierbas, ¿vale? Todas las hierbas que podéis ver en vuestro jardín o en parques. Un poco más grandes, el siguiente paso después de las hierbas se encuentran los arbustos. Los arbustos son pequeños árboles que tienen muchas ramitas que nacen desde el suelo y no tienen un tamaño muy grande. Y por último los árboles. Árboles como este, árboles ya grandes con un tronco. Es el tallo, ¿vale? El tallo de este árbol o el tronco es bastante más grueso, fuerte y le permite una sujeción al suelo que, bueno, pues le permite aguantar en épocas donde hay mucho viento, por ejemplo, o tormentas. Según su tamaño se clasifican de esta forma y la otra clasificación que puede haber es según su utilidad. Según su utilidad, las plantas se pueden clasificar en tres tipos también. El primero de ellos es plantas que se dedican a la alimentación, por ejemplo el trigo. Con el trigo luego después podemos transformarlo en harina y con la harina se fabrica el pan. Por otro lado tenemos las plantas medicinales, las plantas medicinales, como esta que tengo aquí. Esta que tengo aquí es una planta medicinal que se llama la hierba luisa y que a partir de infusiones se permite aliviar dolores de barriga. Las personas cuando nos duele mucho la tripa, pues hacemos una infusión con ayuda de nuestra familia y nos quita el dolor de barriga. Y por último, las plantas se pueden clasificar también en ornamentales, ¿vale? Según su utilidad en ornamentales. Es una palabra un poco rara, ornamentales, y igual no la entendemos, pero es muy fácil de entender. Ornamentales son todas las plantas que vemos en los floreros, que vemos en algunos tiestos, ¿vale? Porque son plantas muy bonitas, que tienen muchos colores, con muchas flores y que, bueno, pues que ahí nos gusta mucho verlas, ¿vale? Quiero terminar el vídeo enseñándoos el fruto, ¿vale? De este cerezo de aquí, que ya tiene alguna cereza muy pequeñita todavía y que es de color verde. Le falta todavía bastante tiempo para poder quitarla, pero bueno, ya vemos que está creciendo la fruta. Bueno, y esto ha sido un poco todo las pistas o los consejos para realizar este nuevo proyecto en vuestras casas. El vídeo tiene muchas partes, hemos empezado conociendo la huerta, después hemos ido viendo por qué las plantas son seres vivos y lo importante que son para la vida en el planeta. Acordaros que realizaban la fotosíntesis y a través de la fotosíntesis, además de fabricar su propio alimento para poder alimentarse, también liberaban oxígeno, que el oxígeno es muy importante para las personas, para poder respirar y poder vivir. Después de eso hemos visto cuáles eran las partes de la planta, que son la raíz, el tallo, las hojas, las flores y por último el fruto, ¿vale? Y por último hemos conocido los tipos de plantas según su tamaño. Había hierbas, teníamos arbustos, árboles
que eran los más grandes y los más altos, y después lo último que hemos visto es las plantas según su utilidad. Acordaros que habíamos visto la hierba luisa, que era una planta medicinal. También quiero conocer si alguno en casa pues, si conoce otra planta medicinal que tenga y que nos la pueda enseñar a través de ClassDojo, de Edmodo. Y el otro tipo de plantas también eran las que se utilizaban para la alimentación, como el trigo, y por último las ornamentales, que era una palabra un poco así rara, pero que bueno, pues era muy fácil porque eran las plantas que encontrábamos en tiestos o en floreros y que eran plantas muy bonitas. Esto ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda para poder realizar vuestras tareas, vuestro proyecto de ciencias, y espero que os guste. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós.